Uno de nuestros himnos más preciados, que cantó el coro del tabernáculo esta mañana, empieza con estas palabras. Venid a mí, mandó Jesús, andemos en divina luz. Solo así, por su poder, uno con Dios podemos ser. Esas palabras, inspiradas en la primera invitación del Salvador a sus discípulos, las escribió John Nicholson, un converso escocés. Como muchos de nuestros primeros líderes, John no tenía mucha instrucción formal, pero tenía un amor profundo por nuestro Salvador y el plan de salvación. Todos los mensajes de esta conferencia nos han ayudado a seguir los pasos de nuestro Salvador, cuyo ejemplo y enseñanzas definen el sendero para todo seguidor de Jesucristo. Como todos los cristianos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estudian la vida de nuestro Salvador, como se halla en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento. Revisaré ejemplos y enseñanzas de estos 4 libros de la Santa Biblia y los invito a ustedes y a todo cristiano a considerar cómo esta iglesia restaurada y cada uno de nosotros califica para ser seguidores de Cristo. Jesús enseñó que el bautismo era necesario para entrar en el reino de Dios. Comenzó su ministerio al ser bautizado, y él y sus seguidores bautizaron a otras personas. Nosotros hacemos lo mismo. Jesús empezó su predicación invitando a sus oyentes a arrepentirse. Ese es todavía el mensaje de sus siervos al mundo. A lo largo de su ministerio, Jesús dio mandamientos y enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Afirmó que guardar sus mandamientos requeriría que sus seguidores dejaran lo que él llamó lo que los hombres tienen por sublime y la tradición de los hombres. Además advirtió, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Como más tarde declaró el apóstol Pedro, los seguidores de Jesús habían de ser pueblo adquirido por Dios. Los santos de los últimos días entienden que no debemos ser del mundo o estar ligados a la tradición de los hombres. Pero como otros seguidores de Cristo, a veces nos resulta difícil separarnos del mundo y de sus tradiciones. Algunos siguen los modelos mundanos porque, como dijo Jesús acerca de algunos a quienes enseñó, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dichas fallas en cuanto a seguir a Cristo son demasiado numerosas y delicadas para enumerarlas aquí. Abarcan desde cosas como lo que es políticamente correcto y los extremos en el vestir y en el arreglo personal, hasta desviaciones de los valores básicos, como la naturaleza eterna de la familia y su función. Las enseñanzas de Jesús no tenían por objeto ser teóricas, siempre fueron para ponerlas en acción. Jesús enseñó, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, y bienaventurado aquel siervo, al que cuando su Señor venga, halle haciendo así. En otro preciado himno cantamos, quiero amarte, Salvador, y por tu senda caminar. Quiero amarte, Salvador, Señor, yo te seguiré. Como lo enseñó Jesús, quienes lo amen a Él guardarán sus mandamientos, serán obedientes, como el presidente Monson enseñó esta mañana. Seguir a Cristo no es un ejercicio ocasional o casual, sino un cometido continuo y una manera de vivir que se aplica en todo tiempo y en todo lugar.
El Salvador enseñó este principio y cómo debemos recordarlo y fortalecernos para seguirlo cuando instituyó la ordenanza de la Santa Cena, comunión, como la llaman otras personas. Sabemos, mediante revelación moderna, que Él mandó que sus seguidores participaran de los emblemas en memoria de Él. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días seguimos ese mandamiento cada semana al asistir a un servicio de adoración en el que participamos del pan y del agua y hacemos convenio de que siempre le recordaremos y guardaremos sus mandamientos. Jesús enseñó que los hombres deben orar siempre. Él también dio ese ejemplo, como cuando pasó la noche orando a Dios antes de llamar a sus 12 apóstoles. Al igual que otros cristianos, nosotros oramos en todos nuestros servicios de adoración. También oramos para pedir guía y enseñamos que debemos hacer oraciones personales con frecuencia y ponernos de rodillas para orar en familia a diario. Al igual que Jesús, oramos a nuestro Padre que está en los cielos y lo hacemos en el sagrado nombre de Jesucristo. El Salvador llamó a 12 apóstoles para que ayudaran en la iglesia de Él y les dio las llaves y la autoridad para seguir adelante tras su muerte. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siendo la iglesia restaurada de Jesucristo, sigue este modelo en su organización y en el conferir de las llaves y la autoridad a apóstoles. Algunos a quienes Jesús llamó para que lo siguieran no respondieron de inmediato, sino que buscaron una postergación para encargarse de obligaciones familiares. Jesús les contestó: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos santos de los últimos días viven esa prioridad que enseñó Jesús. Incluso el ejemplo maravilloso de miles de misioneros mayores y otros que han dejado atrás hijos y nietos para cumplir los deberes misionales a los que han sido llamados. Jesús enseñó que Dios creó el hombre y la mujer, y que el hombre ha de dejar a sus padres y unirse a su esposa. Nuestro cometido a este principio es bien conocido. En la conocida parábola de la oveja perdida, Jesús enseñó que hay que hacer un esfuerzo adicional para buscar cualquiera del rebaño que se haya desviado. Como sabemos, el presidente Thomas S. Monson ha puesto gran énfasis en esta dirección mediante sus ejemplos y enseñanzas memorables acerca de rescatar a nuestros semejantes. En nuestros esfuerzos por rescatar y servir, seguimos el ejemplo único del Salvador y sus tiernas enseñanzas acerca del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso nos mandó amar a nuestros enemigos. Y en sus grandiosas enseñanzas al final de su ministerio mortal, Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Como parte de amarse el uno al otro, Jesús enseñó que cuando alguien nos hace daño, debemos perdonarlo. Mientras que a muchos les cuesta este difícil mandamiento, todos sabemos de ejemplos inspiradores de santos de los últimos días que han perdonado amorosamente, aún en situaciones de gravísimos males. Por ejemplo, Chris Williams se valió de su fe en Jesucristo para perdonar al conductor ebrio que provocó la muerte de su esposa y 2 de sus hijos. Apenas 2 días después de la tragedia, y todavía profundamente desconsolado, este hombre que sabía perdonar, que servía como uno de nuestros obispos, dijo: como discípulo de Cristo, no tenía otra opción. La mayoría de los cristianos ayudan al pobre y al necesitado, como enseñó Jesús. Al seguir esta enseñanza del Salvador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y sus miembros se distinguen. Nuestros miembros contribuyen generosamente a beneficencias, prestan servicio personal y entregan otras dádivas a los pobres y necesitados. Además, nuestros miembros ayunan por 2 comidas cada mes y donan como mínimo el costo de esas comidas como ofrendas de ayuno, las que nuestros obispos y presidentes de rama emplean para ayudar a los miembros necesitados.
El ayunar para asistir al hambriento es un acto de caridad y cuando se lo hace con una intención pura, es un festín espiritual. Menos conocido es el servicio humanitario global de nuestra Iglesia. Empleando fondos donados por miembros generosos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días envía comida, ropa y otros elementos básicos para aliviar el sufrimiento de adultos y niños de todo el mundo. Esos donativos, que llegaron a ser cientos de millones de dólares en la última década, se entregan sin consideración de religión, raza ni nacionalidad. Nuestro operativo de ayuda en masa después del terremoto y tsunami de 2011 en Japón brindó 13 millones de dólares en efectivo y en suministros. Además, más de 31,000 voluntarios de la Iglesia pusieron más de 600,000 horas de servicio. Nuestra ayuda a las víctimas del huracán Sandy en los Estados Unidos fue de grandes donativos de distintos recursos, además de casi 300,000 horas de servicio en limpieza efectuados por casi 28,000 miembros de la Iglesia. Entre muchos ejemplos del año pasado, dimos unos 136,000 kilos de ropa y calzado a los refugiados de la nación africana de Chad. En el último cuarto de siglo, hemos ayudado a unos 30 millones de personas en 179 países. En verdad, los que denominamos mormones saben dar al pobre y al necesitado. En su última enseñanza bíblica, el Salvador asignó a sus seguidores llevar sus enseñanzas a toda nación y a toda criatura. Desde el principio de la restauración, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha procurado seguir esa enseñanza. Incluso cuando éramos una iglesia nueva, pobre y con dificultades con unos pocos miles de miembros, nuestros primeros líderes enviaron misioneros a través de los océanos al este y al oeste. Como pueblo, hemos seguido enseñando el mensaje cristiano hasta que, en la actualidad, nuestro singular programa misional cuenta con más de 60,000 misioneros de tiempo completo y otros miles que sirven a medio tiempo. Tenemos misioneros en más de 150 países y territorios de todo el mundo. Al concluir su gran sermón del monte, Jesús enseñó: «Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». El propósito de esta enseñanza y de seguir a nuestro Salvador es venir al Padre, a quien el Salvador se refirió como mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. De la revelación moderna, exclusiva del Evangelio restaurado, sabemos que el mandamiento de buscar la perfección es parte del plan que Dios el Padre tiene para la salvación de sus hijos. En ese plan, somos todos herederos de nuestros padres celestiales. Somos hijos de Dios, enseñó el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa, como se nos dice en el Nuevo Testamento, que somos herederos de vida eterna y que si venimos al Padre, hemos de heredar todas las cosas, todo lo que Él tiene, un concepto que nuestras mentes mortales apenas pueden comprender. Pero al menos podemos entender que lograr ese destino final en la eternidad solo es posible si seguimos a nuestro Salvador, Jesucristo, quien enseñó que nadie viene al Padre sino por mí. Procuramos seguirlo y ser más como Él, aquí y en el más allá. Es así que en las últimas estrofas de nuestro himno Venid a mí cantamos: Llevad mi yugo y sabed que soy humilde y haced lo que os mando y veréis la gloria que recibiréis. Su gran ejemplo nos mostró, la senda Él nos indicó. Venid a mí a descansar en paz y gloria a morar. Testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas y ejemplo procuramos seguir,
Él invita a todos los que estén trabajados y cansados a venir a Él, a aprender de Él, a seguirle, y así hallar descanso para nuestras almas. Testifico de la veracidad de su mensaje y de la misión y autoridad divinas de su iglesia restaurada. En el nombre de Jesucristo. Amén.